Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. La institución educativa San José de la zona rural del municipio de La Victoria es una de las instituciones de esta zona del departamento con enfoque agropecuario. Una escuela que tiene problemas de infraestructura, transporte escolar, fusión de grupos y entrega de docentes. En octubre del año pasado, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle ordenó la clausura temporal de uno de los bloques de la sede San José, una construcción antigua que está en pésimas condiciones y que representa un riesgo para la comunidad educativa. El cierre de más de 8 aulas tiene a docentes y estudiantes en salones de clase improvisados. Nos están dando clase en salones totalmente improvisados. Hay un profesor que está en la sala antigua de profesores y es una L, ¿no? Es una L donde pues nosotros no podemos ver el tablero. Y hay otro profesor que está en un baño y es un salón improvisado. También hay un salón que es un laboratorio donde en este se encuentran muchos químicos que respiramos y recibimos directamente. Y también en estos salones improvisados hay un detalle muy grande, es que no se encuentran bien ventilados y el calor es totalmente insoportable. Los baños tienen infestación de murciélagos, el agua no es potable, no hay energía, en los salones no hay energía, se inunda, hay algunas llaves que no están en funcionamiento. Y estos baños son los únicos con los que cuenta la institución. Otra de las problemáticas que afecta a los estudiantes es la falta de transporte. Pese a que la institución cuenta con un bus escolar propio, no hay quien lo conduzca. Ahora ya no nos transporta porque desde la Secretaría de Educación no nos han asignado un conductor. Y nos transportamos en un bus particular. Esto ha afectado mucho porque no todas las personas tienen la posibilidad de pagar lo que nos cuesta, que son aproximadamente 80.000 mensuales por cada estudiante. Esto ha hecho que disminuyan los estudiantes de nuestra institución y los estudiantes que se transportan a pie, en moto o en cicla tienen dificultades a veces cuando son los días lluviosos porque no pueden llegar a tiempo a las clases y no pueden presentarse adecuadamente a la institución. Esta institución es la única con enfoque rural y agropecuario de esta zona del departamento. Tiene aproximadamente 5 proyectos en las que se realizan prácticas con máximo 17 estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de Educación Departamental insiste en la fusión de grupos y entrega de docentes. Estamos haciendo un proyecto de frijol, ahí el lombricultivo y los proyectos de ganadería, avicultura y porcicultura. Faltan algunos profesores en algunos salones, entonces les sobrecargan o aumentan sus horas para cubrir los espacios de algunos salones. No tenemos las prácticas bien por ese sentido, porque dejan como que el fallo que cuando se va un profesor, los profesores que están acá en la institución pueden cubrirlo, pero no del todo, ya que ellos también descuidan sus prácticas y sus proyectos. Hay unos grupos que son muy numerosos y muchas veces en las prácticas hay unos estudiantes que no alcanzan a realizarlas. Muchas veces solamente las presentan 2 estudiantes y quedan faltando por ahí unos 10 estudiantes por hacerla. Entonces quedan esos vacíos, esos huecos. En la reciente relación técnica se nos llevan una plaza definitiva. Este caso nos tocó optar por unir un grupo cuarto y quinto y dejárselo a un solo docente. El otro docente es acá en la sede central, el docente de lengua castellana. Este hecho hace que se queden algunas horas de lengua castellana, un número importante, entre 14 y 16 de lengua castellana, y pues que esto obviamente afecta a los estudiantes, afecta el rendimiento académico, los resultados de las
las pruebas. A pesar de las múltiples problemáticas que se presentan en esta institución y que son de conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental, la comunidad educativa sigue sin soluciones y sin respuestas. Es muy frustrante como estudiante saber que no vamos a recibir educación de calidad porque organizaciones como la Secretaría de Educación no viene y mira nuestras problemáticas y se pone en nuestro lugar y se hace testigo de lo que de verdad está sucediendo, porque es demasiado importante que ellos vengan y vean que lo que le estamos diciendo no es mentira. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. En el año 1993, con la aprobación de la Ley 100, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez, se crearon los fondos privados de pensiones en el país. De esta manera, el sistema pensional colombiano quedó compuesto por el régimen solidario de prima media, manejado hoy por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, administrado por fondos privados. Mientras los fondos privados de pensiones se encargaron de los afiliados, los pensionados quedaron a cargo del régimen público. Así, los fondos privados iniciaron a operar con grandes excedentes de recursos, mientras el gasto presupuestal en pensiones se incrementó para el Estado. 29 años después, el derecho a pensionarse quedó convertido en un negocio. Y para hablar de este tema, esta noche nos acompaña Paula Triviño Gaviria, socióloga e investigadora social. Paula, muy buenas noches y bienvenida. A ustedes muchísimas gracias por la invitación al SUTED tan querido y tan estimado. Aquí preparada para lo que podamos aportar. Bueno, Paula, empecemos por explicar cuál es el principal problema que tiene el sistema pensional colombiano. La principal razón que nosotros acudimos en este tema es que exista un régimen de competencia. Un régimen de competencia entre el régimen público, que lo administra Colpensiones, y el régimen privado, que está a mando de 4 administradoras de fondos privados, que además pues, le pertenecen a los grupos económicos, digamos, los grupos económicos más poderosos de Colombia. Tenemos todos los ingresos de las afiliaciones, de las cotizaciones, están en esas 4 administradoras, principalmente 2 de ellas que son las que tienen más del 80% del mercado o de los afiliados, pero el peso pensional, es decir, los pensionados, los y las pensionadas están en el sistema público. En Colombia hay aproximadamente 7.200.000 personas en edad de pensión, pero solo 1.741.000 están pensionados. Los fondos privados de pensiones tienen 6 millones de cotizantes y solo 244.000 pensionados, mientras que Colpensiones tiene 4 millones de cotizantes y más de 1.400.000 pensionados. ¿Por qué el número de pensionados entre un régimen y el otro es tan grande? Esto se ha venido generando principalmente por varios mecanismos que son, digamos, tramposos en la manera de actuar de las administradoras de fondos privados. ¿Qué es lo que ellas suelen hacer? Ellas suelen atraer a los jóvenes cotizantes, a los jóvenes afiliados y decirles, venga, cotice aquí, que aquí usted se pensiona en menor tiempo, no contamos semanas, solamente necesita reunir su capital, no está exponiendo su capital, por ejemplo, a que le pague las pensiones de todo el mundo, sino solamente es lo suyo. Y además, pues, su fondo, que es su ahorro individual, pues va a capitalizar, va a tener una rentabilidad mensual y una rentabilidad anual. La norma dice que después de los 10 años para obtener la edad de pensión, las personas no se pueden trasladar entre regímenes. Antes de ese tiempo,
es decir, faltándole 12, 13 años, casi 10, lo que hacen las administradoras es ayudarle a la persona, brindarle la asesoría para decirle, oiga, usted se va a pensionar, si se pensiona acá, se va a pensionar con un mínimo, se va a pensionar con muy poquito, cuando la persona ahorró por 25 o 30 años sobre 3 o 4 salarios mínimos, le va mejor si se pensiona en el régimen público. Entonces lo que hacen es empezar a trasladar toda esa gran masa de personas listas para pensionarse a el régimen público. Paula, ¿cómo afecta al régimen público de pensiones este traslado de los ahorradores que hacen desde los fondos privados? En este traslado, pues lo que estamos teniendo es que hay una gran alza de ingresos en el sistema privado, porque ellos reciben las comisiones por administración, rentan con los fondos, con las cuentas individuales durante 30 años, pero en el momento en que tienen que devolver el servicio, que es cuando pensionan, pues esa masa de pensionados se pasa al sistema público. Entonces tenemos ingresos en el sistema privado y todos los egresos en el sistema público. Y ese régimen de competencia es lo que en este momento mantiene insostenible el sistema. Mientras en Colpensiones un pensionado recibe una mesada entre el 65 y el 80%, en los fondos privados esta no supera el 30% y en la mayoría de los casos les devuelven lo que han ahorrado. ¿Podríamos decir entonces que es más rentable pensionarse en el fondo público que en el fondo privado? Aquí obviamente lo que vemos es que hay una gran disparidad, es mucho más rentable entonces para un pensionado pensionarse por el fondo público y hacerlo por el fondo privado. No están pensionando, están devolviendo a mucha gente y pues obviamente en el momento en que tú le haces la devolución de saldo a la persona, le estás quitando toda la garantía de pensionarse. Los fondos privados de pensiones manejan más de 300 billones de pesos. Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol, los bonos de agua, la AAA, Interbolsa, Pacific, Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las administradoras de fondos de pensiones privados, entre ellos Porvenir y Protección, controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo Aval y el GEA, que en febrero de 2021 tenían autoinversiones por 11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Hay una plata que ha venido haciendo ricos a unos cuantos, y esos cuantos tienen nombre propio. Sí, son 4 o 5 grupos económicos particulares que se han venido enriqueciendo con la plata del trabajo de los y las colombianas. Paula, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el espacio del Magisterio Vallecaucano. A todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Ustedes saben que lo que necesiten, lo que yo pueda apoyar, siempre aquí disponible. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Visitamos la sede Laureano Gómez de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros del municipio de Ansermanuevo. Una sede que tiene varias problemáticas que afectan principalmente a los más de 150 estudiantes de preescolar y primaria. En el año 2020, durante la pandemia, varias familias del municipio de Ansermanuevo, ante la falta de vivienda, empezaron a asentarse en los alrededores de la sede Laureano Gómez de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros. Una situación que ha aumentado la inseguridad porque la institución
no cuenta con cerramiento ni vigilancia. Nosotras las maestras no tenemos tranquilidad porque no sabemos, no podemos dejar ir a los niños al baño constantemente sin percatarnos pues de que vayan y regresen rápido, pues siempre con el temor de que de pronto una persona extraña a la escuela venga. En ocasiones encontramos ya la sede los lunes algo sucia, muchas veces vemos las paredes rayadas, dejamos una cartelera y a veces las dañan, entonces eso nos hace pues presumir que hay gente que la comunidad usa los espacios los fines de semana. Durante varios años, la comunidad educativa de esta institución no solo ha exigido el cerramiento de la sede, sino también la remodelación de los baños y la instalación de un cielo raso en algunos salones de clase. Apenas hay 2 baños y el acceso a ellos es muy limitado, es muy feo. También queremos que esos baños se tumben y se hagan unos nuevos, adecuados, bonitos, que garanticen bioseguridad a los estudiantes. Tampoco no vemos que inicien los proyectos. Y hay un aula que también necesita encielado, que también se metió dentro de ese proyecto, que tampoco se ha iniciado. Otra de las problemáticas que afecta a esta sede es la fusión de grados ordenada por la Secretaría de Educación Departamental. La maestra de preescolar está atendiendo 2 grupos, el preescolar y el primero. El preescolar tiene 12 estudiantes, el primero tiene 22 y ya le hemos hecho varias solicitudes a la rectoría para que nos organice esa situación, para que le nombre maestra bien sea al preescolar o al primero, pero pues él dice que él no puede. No estamos hablando de tercero, de quinto, de sexto, de octavo, ni aún de tercero, estamos hablando de transición y de primero, que son las bases de la educación, que son los niños que más atención deben tener. Ya le enviamos una carta al rector expresándole este motivo, hemos hecho varias reuniones y él no quiere oír, él dice que tenemos que seguir trabajando así. Han pasado cerca de 2 meses desde que los niños y niñas regresaron a clase y aunque hay una persona contratada para realizar el aseo, hoy son las madres de familia quienes cumplen con esta labor. Dicen que la contratación está hecha, que ya la persona se firmó contrato, en estos momentos dicen que se encuentra incapacitada, pero entonces no tenemos respuesta de un reemplazo, no hay una solución, ya llevamos febrero y marzo en esta situación. Yo no soy la mujer más desocupada del mundo, pero entonces yo estaba donando mi trabajo para los 2 salones de mis hijos. Yo dije, yo no tengo ningún problema, yo vengo y colaboro un día a la semana. A pesar que estas problemáticas ya las conocen la Secretaría de Educación Municipal y Departamental, ninguna ha dado solución y son los niños y niñas de preescolar y de primaria los más afectados por el desinterés y la apatía de quienes aseguran garantizar el derecho a la educación. Buenas noches, compañeros y compañeras maestras del Departamento del Valle del Cauca. Hay que manifestar las gestiones que hemos realizado como organización sindical, pero al mismo tiempo sí tenemos que decir también sobre la voluntad que ha manifestado el señor alcalde en el pago de esas primas extralegales. Queremos recalcar que hubo un incumplimiento en pagar esas primas extralegales de parte del alcalde. Queremos manifestar también que 2 reuniones teníamos para el mes de marzo. Una primera reunión, el 18 de marzo, tripartita. Esa reunión se iba a dar entre FECODE, entre SUTED y la Alcaldía Municipal de Cali, buscando un aval de parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación para que se le autorizara al señor alcalde municipal Jorge Iván Ospina el pago de esas primas extralegales con el ahorro del FOMPET que tenía el municipio de Santiago de Cali. Pues bien, esa reunión no se pudo realizar. Y luego viene una segunda etapa de una segunda reunión para el 23 de marzo. Pero por las diferentes actividades que tiene el señor alcalde con el distrito de Santiago de Cali, esa reunión que iba a ser en la ciudad de Bogotá, tampoco se pudo realizar. En ese sentido hay que esperar a ver cuándo
se vuelve a reprogramar esa reunión entre el Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, la organización sindical SUTEP, para exigir el pago inmediato de las primas extralegales para los maestros que dieron poder y para los maestros que no dieron poder. Todos tenemos derecho a ese pago de esas primas extralegales. Pero también hay que recalcar, la voluntad política dice el alcalde tenerla, pero nosotros ya estamos cansados de esas palabras de voluntad política. Lo que queremos son acciones, hechos reales en el pago de las primas extralegales. Estuvimos en La Victoria, estuvimos en Ansermanuevo, estuvimos en Bugalagrande, y dos cosas bien importantes que hay que manifestarlo. Los compañeros estudiantes hicieron denuncias graves, como se estaba dando en la institución educativa de San José de La Victoria, la forma como esos estudiantes están recibiendo sus clases. El afán de regresar a la presencialidad ha hecho que se dé muchas deficiencias, empezando el cierre. Por el mal estado de la infraestructura del plantel educativo, han cerrado aproximadamente 6 salones de clase donde los estudiantes tienen que recibir, algunos las clases en el baño y otros no pueden recibir sus clases normalmente de calidad como lo exige la normatividad. Por eso a esos compañeros estudiantes, nuestras felicitaciones por reclamar su derecho a la educación pública, nuestras felicitaciones por hacer cumplir el mandato constitucional que tiene que tener todo el pueblo colombiano a una educación gratuita y de calidad formada por el Estado colombiano. A esos compañeros estudiantes tenemos que seguirlos apoyando, que sigan denunciando todas las irregularidades que se están dando en los planteles educativos. Compañeros y compañeras maestras del departamento del Valle del Cauca, esta es su organización sindical SUTE, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, que velamos por los derechos de los niños, de las niñas y defendemos la educación pública colombiana. Háganos llegar sus inquietudes y nosotros estamos prestos a salir a respaldar, a salir a pelear y a hacer una verdadera revolución educativa en beneficio de la educación de calidad, de la educación que se debe dar en todos los planteles educativos del municipio y del departamento del Valle del Cauca. Ser maestro es mi orgullo. Un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Después de 4 días de un paro estudiantil apoyado por la comunidad de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Trujillo, una delegación de la Secretaría de Educación Departamental llegó hasta esta escuela para dar solución a las diferentes problemáticas que se presentaban con el rector. El pésimo ambiente laboral y escolar que se presentaba en la institución desde el año 2017 fue uno de los motivos para que los estudiantes realizaran un paro con el apoyo de la comunidad. Desde el año 2017 venimos presentando falencias con el rector, la mala administración que él ha ejercido durante todo ese tiempo, el maltrato verbal hacia los docentes ha influenciado a los estudiantes, o sea, estamos acostumbrados a ver ese maltrato desde el niño más pequeño hasta más grande. Él habla de una manera no respetuosa, o sea, él siempre trata de limpiarse él de las cosas y echarle la culpa a los demás, en especial a los profesores. Él se refiere muy mal hacia la coordinadora. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que esa actitud de él contra nosotros cambie, o sea, que el colegio vuelva a ser a lo que era antes y él se retire. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo un rector, o sea, puede hacer todo este tipo de atropellos con padres de familia, estudiantes, inclusive docentes? Docentes han pedido traslados, se han ido de la institución por atropellos con el señor rector. Para los estudiantes, esta problemática fue un motivo para que cerca del 50% de los niños, niñas y jóvenes matriculados en esta institución hayan desertado durante los últimos años. Anteriormente el colegio llegó al máximo de 800 estudiantes, pero un día, antes eran varios grados de uno solo, por ejemplo era primero 1, primero 2, eran varios grados de uno mismo, pero por el trato de él, los padres viendo la actitud de él, decían más bien llevarse los estudiantes de este colegio a otras instituciones. Contamos con 402 estudiantes, de los cuales se están yendo y de los cuales los otros colegios ya cerraron matrículas con el fin de no recibir estudiantes de esta institución para sostener esta institución. Es lamentable reconocer
ver que la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, quien años anteriores era la mejor institución, hoy en día está compitiendo entre las peores instituciones. A raíz de estas denuncias, una delegación de la Secretaría de Educación Departamental y Municipal, representantes de USDE y el SUTED, llegaron a la institución para escuchar de primera mano a estudiantes, docentes, madres y padres de familia y a garantizar el debido proceso al rector. Después de varias horas de diálogo y ante las múltiples evidencias, la delegación de la Secretaría de Educación Departamental ordenó el reemplazo del rector. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía. Hostigamientos e intimidaciones hacen parte de las constantes amenazas que ha recibido el directivo sindical de SUTED Cartago y veedor de salud, Wilmer Garzón Sanz. La labor sindical en defensa de la educación pública y de la profesión docente no puede seguirnos costando la vida. En el norte del Valle, él ha sido uno de los defensores de la salud de todos los maestros. Nosotros sabemos que tenemos una entidad Cosmited que nos presta el servicio, pero que carecemos de muchas cosas y que tenemos muchísimos problemas con Cosmited. A él le hacían acompañamientos y todo cuando salía hacia su casa, incluso personas armadas ingresaron al conjunto residencial donde vive él y preguntaron por él. O sea, eso ya es un hostigamiento. Luego de eso, pues en cierto momento le atravesaron una moto, que gracias a Dios pues salieron unos amigos de él y la persona que está allí como casi que disfrazada salió y se perdió. Pero lo más lamentable para nosotros que somos maestros es que a la institución educativa donde labora el compañero Wilmer Garzón, la Eliodoro Peña, que hace parte de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, a él le llega allí un sufragio donde le dicen cuídese. Entonces ustedes se imaginan la problemática tan tremenda que causa eso en la familia, en él como persona, pues por el trabajo que está realizando. No sabemos las causas. Esto ya fue llevado a la Fiscalía, ya incluso a la Secretaría de Educación también. De allí debe salir una resolución donde se le da el reconocimiento de que él está amenazado y que fue objeto de amenaza. Educación y cultura. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos la próxima semana.